Llegamos hoy al capítulo 12 de Apocalipsis y antes de entrar a considerarlo debemos recordar algunas cuestiones para poder interpretar bien lo que viene a continuación, tanto el capítulo 12 como el capítulo 13. El Señor en el capítulo recogido en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo respondió a dos preguntas que le formularon los discípulos en las vísperas de su muerte, cuando contemplando la construcción admirable del templo de Herodes, le dijeron: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Cristo les contestó: mirad esas piedras, mirad esos edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Para un judío, la destrucción de ese templo significaría, simbólicamente hablando, por supuesto, el fin del mundo. De manera que ellos preguntaron al Señor: ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Es decir, la destrucción de Jerusalén y del templo. A eso responde Lucas en el capítulo 21, donde desarrolla esa cuestión y responde a lo que va a ocurrir y que ocurrió en el año 70. Ahora, Mateo añade otra pregunta: ¿y qué señales habla de tu venida y del fin del siglo? Y Mateo responde, en el capítulo 24 y 25 a esa cuestión. Todo lo que hay en el capítulo 24 de Mateo y en el capítulo 25 es escatológico. Se cumplirá en su tiempo, en su día. Y en ese capítulo el Señor habla de la tribulación que vendrá sobre Israel y sobre el mundo entero, pero que de forma específica va a afectar a Israel. Quiero recordaros que en el capítulo 9 de la profecía de Daniel se habla de los acontecimientos que tendrían lugar en el tiempo siguiente a la vida de Daniel y se habla también de las 70 semanas. Por tanto, estamos refiriéndonos aquí a la semana 69 que concluye con la muerte de Cristo, la entrada de Cristo en Jerusalén, y que da la semana 70 que en la profecía de Daniel se indica cuándo va a comenzar. Y dice Daniel que por una semana o por otra semana se confirmará el pacto con muchos. La panorámica es que a la mitad de esa semana, tiempo de tribulación, el anticristo va a tomar el control absoluto, gobernando despóticamente, pero previamente habrá hecho un pacto con el Israel apóstata y garantizará a Israel lo que la nación ha estado esperando siempre: territorio seguro, práctica religiosa y paz. Claro, la Biblia me dice que ese pacto que se establece con Israel es un pacto con la muerte, dice la profecía. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto nos introduce a la mitad de la última semana, a la mitad de la tribulación, transcurridos los 3 años y medio primeros. Y naturalmente, a lo largo de este tiempo, el anticristo ha tomado una preponderancia en el mundo. Capítulo 13 va a establecerse y se va a manifestar como el rey que gobierna y domina todo esto, pero indudablemente el Evangelio se ha proclamado en el mundo por 144.000 escogidos de Israel. 2 testigos estarán predicando el Evangelio en Jerusalén. Hemos visto esto ya. Y ahora el capítulo 12 habla de lo que va a ocurrir con el Israel fiel, el remanente escogido por gracia en ese tiempo. Versículo 1 del capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Una señal. En Daniel capítulo 9, versículo 27, se habla de la rotura del pacto y se presenta como un ataque de Satanás
contra el pueblo de Dios. Los personajes del capítulo 12 de Apocalipsis deben ser considerados con atención. En primer lugar, apareció una gran señal, una mujer vestida del sol. Pero apareció otra señal, versículo 3, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. El personaje central del capítulo, el que va a luchar contra la mujer, es precisamente el dragón escarlata. No hay duda ninguna que se trata de Satanás. Lo veremos más adelante en el capítulo 20 y en el versículo 2. Con 7 cabezas y 10 cuernos, al igual que la bestia de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 3. Ahora, este personaje, y dejaremos esto específicamente de la bestia para el capítulo 13 de Apocalipsis, simplemente vamos a referirnos aquí a otro personaje, capítulo 12, versículo 5, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No hay duda ninguna que el hijo que se menciona aquí, arrebatado para Dios y para su trono, no puede ser otro más que el Señor Jesucristo. Os invito a una lectura de Isaías. Isaías capítulo 66 y versículo 7. Isaías 66, 7 dice así: antes que estuviese de parto dio a luz, antes que viniesen dolores dio a luz un hijo. Está la profecía refiriéndose no tanto a una persona, sino al conjunto de la nación de Israel, que alumbra un hijo. Y el destino de este hijo, que como Pablo dice, según la carne viene de los patriarcas, es decir, viene de Israel, es reinar. Esto lo ha determinado Dios mismo y aparece registrado en el Salmo 2, los versículos 6 en adelante. Entre ellos dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. El fracaso de Satanás luchando contra el reino tiene lugar no solo en la tierra, cuando tentó al Señor, sino también en la intención que tuvo antes de la cruz, en la sugerencia de Pedro para que no fuese a la cruz, porque él sabía muy bien que la cruz traería como consecuencia la derrota absoluta de Satanás y de sus fuerzas, y el cetro de autoridad para regir volvía a estar en las manos del Señor. El fracaso de Satanás se describe aquí por Juan con estas palabras, que el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Notad que este término arrebatar es el mismo que aparece en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2, y en la carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17, cuando habla del traslado de la iglesia. Este Hijo de Dios que muere en la cruz y es sepultado, resucita y es arrebatado, trasladado, llevado a la presencia de Dios. Y es una intervención sobrenatural de Dios. Aquel que muere en la cruz y que resucita está sentado hoy en la majestad de las alturas. Ahora, segunda cuestión que hay ahí, segundo personaje, es la mujer vestida de sol. Hay interpretaciones erróneas. Una de ellas, especialmente en el mundo católico, es que esta mujer vestida de sol con las 12 estrellas es la Virgen María, y en un rango equivalente casi a la misma deidad. Ahora, lo que dice aquí el texto es que no hay posibilidad de compararla con la Virgen, porque aquí el Apocalipsis dice que fue llevada después de esto y alimentada en el desierto por 1200 días, es decir, por 3 años y medio. La Iglesia tampoco es, interpretación de Agustín y de otros alegoristas, tampoco puede ser, porque la Iglesia no ha dado luz un hijo. Lo que dicen estos alegoristas, especialmente estos reformados históricos, dicen que la Iglesia es la mujer
y que los hijos alumbrados por ella son un hijo porque son uno en Cristo. Esto, como veis muy bien, es alegorizar absolutamente la Biblia. ¿Cuál es la interpretación correcta? Todo el contexto del capítulo habla de Israel y la escena se centra en Jerusalén. Capítulo 11, versículo 8. Y sus cadáveres, hablando de los dos testigos, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El arca en el cielo, capítulo 11, habla precisamente de la gracia de Dios sobre Israel. Nuestra arca, nuestra alianza, el Señor Jesucristo, no está simbolizado de esta manera en el Nuevo Testamento. Ahora hay el sol, la luna y 12 estrellas. No cabe ninguna duda que el sueño de José fue precisamente esto. Él ve cómo en su revelación en sueños, ve cómo estos 12 hermanos suyos, la familia, se inclinan delante de él. Además de esto, los cuerpos celestes están siempre asociados a la historia de Israel. De manera que en Josué, por ejemplo, capítulo 10, versículos 12 al 14, se habla de la intervención de los seres, de los cuerpos celestes en favor del pueblo de Dios. Libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová en el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Cuerpos celestes vinculados a Israel. Podríamos hablar de otras muchas referencias que hay a lo largo del Antiguo Testamento. Ahora, hay otro significado del número 12. El número 12 es el número que representa autoridad y gobierno. 12 tribus que forman un reino, y es precisamente el gobierno futuro de la tierra el que está siendo cuestionado, puesto a prueba en este lugar por Satanás y por sus fuerzas. El término mujer, alguien dice, bueno, pero ¿hay alguna referencia en la Biblia a Israel como mujer? Sí, hay muchas. Menciono una de ellas. Por ejemplo, Isaías capítulo 47, versículos 7 al 9. Dijiste: para siempre seré señora, y no has pensado esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. ¿A quién se refiere este calificativo o este símbolo de mujer? A Israel. Capítulo 54, versículo 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo Dios tuyo. Otra vez el simbolismo de mujer referido a Israel. Podríamos seguir a la profecía de Jeremías, no tenemos tiempo para esto, a la profecía de Miqueas, pero el adversario que se usa aquí para referirse al enemigo no tiene duda alguna que es Satanás, y el ataque de Satanás es contra la nación, contra ese remanente que Dios ha escogido por gracia. La declaración específica de las Escrituras en cuanto a la ascendencia del hijo varón está vinculada con Israel. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, Pablo hace referencia a que el Cristo de Dios según la carne viene precisamente de Israel, es decir, desciende de los patriarcas fundadores de la nación. Por tanto, el capítulo está hablando del tiempo de tribulación específicamente referido para Israel. La rotura del pacto tiene lugar en esta segunda mitad de la semana.
Notad que se abrió el séptimo sello, sonó la séptima trompeta y ahora comienza la descripción de la intensidad de juicio que va a ocurrir después de transcurrida la primera parte, que va incrementando el juicio, como lo hemos notado, a medida que el tiempo pasa. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Una batalla en el cielo. ¿En qué cielo? ¿En el cielo de Dios? No, Satanás no está allí. ¿En el cielo de las estrellas? Probablemente tampoco, sino en el cielo atmosférico de la tierra, donde Satanás y sus huestes tienen el gobierno en el tiempo presente. Y Satanás es arrojado de ese lugar a la tierra en la mitad de la última semana. Versículo 6, lo leo de nuevo. Versículo 6, sí. La mujer huyó al desierto, donde tiene preparado por Dios un lugar para que allí sea sustentada por 1260 días. Ahora, Satanás, que es derrotado en el cielo y arrojado fuera, este gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, estoy leyendo el versículo 9, al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué es lo que hace? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Notad que está hablando ya, anticipando ya la realidad del reino. Aquellos que niegan que va a haber un reino real, auténtico de Cristo en la tierra, tienen que explicar con claridad qué significa esto. No es que la tierra va a ser convertida al cristianismo y ahí ya está el reino, conforme al Civitatis Dei de Agustín de Hipona, alegorista 100% en este sentido. No todo el mundo nunca va a ser convertido a Dios. Habrá una limpieza antes del reino y serán echados fuera los no creyentes. Por tanto, no alegoricemos la Biblia. Entendamos que la profecía se ha cumplido en una dimensión y se cumplirá en otra, porque es la palabra de Dios. El pretexto de Satanás es levantarse contra Israel, contra los salvos, específicamente versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Destitución de autoridad diabólica con la que se manejaba de forma independiente. Capítulo 20, Satanás va a ser atado. Pero mientras tanto, Dios está ya demostrando que el cumplimiento de la obra de la cruz tiene potencialidad absoluta, no solo para salvar, sino para juzgar y retener, porque ya están juzgadas y derrotadas las huestes de maldad. Ahora, ¿qué es lo que hace Satanás? Versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. De manera que, de forma específica, la ira diabólica se va a centrar, a establecer contra Israel, los creyentes auténticos, genuinos. Recordad, por favor, que el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dice que no todo el que se llama israelita lo es, sino que solamente son israelitas los que por la fe descienden de Abraham. Luego, el hecho de que él diga todo Israel será salvo no está refiriéndose a los que biológicamente descienden de Abraham, sino a los que han creído como Abraham creyó también. Y aquí viene una panorámica de juicio, de violenta acción contra Israel. Dice que viene y persigue a la mujer, y se le dieron a la mujer las dos águilas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar,
donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Hay algo interesantísimo en todo esto, y es que durante un tiempo, esos 3 años y medio, Dios va a cuidar de su pueblo en un lugar, le llama aquí el desierto. Figuradamente le da las alas como una águila grande para que salgan por encima de los perseguidores y se sitúen en un lugar de provisión de parte de Dios. Alguien dice, ¿y dónde está ese desierto? Bueno, yendo a la Biblia, hago una sugerencia. No estoy diciendo que sea ahí. Estoy simplemente indicándoos que hay 2 lugares que el anticristo con todo su poder y sus ejércitos no es capaz de conquistar. Y es Edom y Moab. Y justamente en ese lugar, probablemente en ese lugar, posiblemente en ese lugar, Israel sea custodiada, el Israel salvo sea custodiada por Dios y protegida por Él. ¿Cuánto tiempo? Es sustentada, versículo 14, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. ¿Cuántos años son la última semana de Daniel? 7. ¿En dónde estamos? En la mitad de ese tiempo de tribulación. Quiero recordaros que la Biblia debe interpretarse literalmente. Solo hay que usar del simbolismo cuando lo requiera. De manera que cuando estudiamos los capítulos anteriores y hablamos de langosta, hay que interpretarlo de forma figurada porque las langostas no muerden a los hombres ni está hablando de un ejército diabólico como el mismo entorno lo pide. Pero aquí está pidiendo que entendamos que hay la mitad de la última semana de Daniel, en donde la serpiente, dice el versículo 15, arrojó de su boca tras la mujer como agua, como un río para que fuese arrastrada por el río. Es decir, agua normalmente es situación de conjunto de elementos, aquí en este texto, conjunto de elementos contrarios. Satanás persigue a la mujer y arroja sus fuerzas contra ella, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, de manera que el Dios de la protección protege a su pueblo en el lugar que él había destinado para ellos, y las fuerzas de maldad que Satanás levanta contra la nación no prevalecen, al menos no pueden alcanzar a estos. Tendríamos que estudiar la invasión de la tierra y tendríamos que ir a las profecías del Antiguo Testamento, en donde el reino del norte y el reino del sur invaden Israel. Se alían para invadir Israel, y la intervención del anticristo y sus ejércitos impide que el ejército del sur, Egipto, lleve a cabo su propósito, y Dios destruye el ejército del norte sobre los montes de Israel. El capítulo concluye de esta manera. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. No puede alcanzarla, pero ruge contra ella y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, contra los que han creído y son de su descendencia en distintos lugares del mundo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo los 144.000 escogidos de las tribus de Israel, predicando el Evangelio en el mundo? Han creído muchos, miles de personas habrán recibido a Cristo, y Satanás va a luchar directamente contra estos que tienen la fe del Señor Jesucristo. Debemos concluir y debemos hacer una aplicación sencilla para cada uno de nosotros. Primero, Dios es soberano, ¿lo crees? Dios controla toda situación, ¿lo crees? La muerte de algunos
de aquellos que han creído, incluyendo los 2 testigos, etcétera, 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 no permite que el mundo quede en oscuridad y que Satanás gane en el establecimiento de su proyecto y la realización de su propósito. El Dios eterno vence sobre el que quiere eliminar el testimonio de Jesucristo en la tierra, y de esta manera el creyente de hoy debe asumir la responsabilidad mientras está aquí de testificar para Cristo. Dios llevará a cabo su programa de predicación del Evangelio, pero de momento tú y yo tenemos la obligación de alcanzar a cuantos podamos con el mensaje del Evangelio de Cristo, testificando ante el mundo de que Jesús el Señor es también el Rey de Reyes y el Señor de Señores.